Estaba en la terraza de este bar que están viendo en directo en Valladolid cuando un coche que superaba el límite de velocidad de 30 km por hora la atropelló. La mujer ha muerto en el hospital. El conductor, que se dio a la fuga, fue detenido después y dio negativo en alcohol y drogas. La policía continúa investigando qué es lo que ocurrió. ¿Qué tal? Buenos días. Fue ayer por la tarde, poco antes de las 8:30, y acabamos de conocer que hay otro segundo detenido, además del conductor, y se trata de un menor de edad. Enseguida estaremos en directo en el lugar de este atropello mortal en Valladolid. Y a la misma hora de la tarde, en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, en León, varios internos retuvieron durante algo más de una hora a la directora de la prisión y a varios trabajadores. Uno de ellos incluso fue agredido y tuvo que ir al hospital. También estamos, como están viendo ahí, en directo para conocer más detalles. Otra investigación que sigue su curso es la de un brote de triquinosis que ha afectado a 16 personas en El Bierzo, en León. Son del ámbito de la caza y habían tomado carne de jabalí. Esta enfermedad parasitaria se vincula a la caza, a la matanza, y enseguida hablaremos con un veterinario para recordar cómo se contagia y cómo se puede prevenir. Y en el tiempo del análisis, hoy hablamos del asma en la semana de esta enfermedad. Afecta al 5% de las personas, pero llega al 10 y al 15% en el caso de niños y adolescentes. No solo hemos sabido que mucha gente no hace un buen control de la enfermedad, sino que la contaminación y la sequía están haciendo que los casos aumenten, sobre todo entre los más pequeños. Hoy, médicos y farmacéuticos nos van a dar las claves de esta dolencia con tantas variantes como afectados. Quédense porque esto es lo que está pasando. Y hoy empezamos con este suceso que les avanzaba hace unos momentos. Ha fallecido la mujer que ayer fue atropellada en la terraza de un bar de un barrio de Valladolid. Se encontraba junto al establecimiento cuando un vehículo que circulaba a alta velocidad la atropelló. El coche se dio a la fuga, aunque finalmente fue interceptado, y la mujer, que fue trasladada al hospital, finalmente ha fallecido. Estamos en directo en el lugar. Teresa Gavilán, buenos días. ¿Qué más se sabe de lo que pasó? En directo desde la calle Águila del barrio de Pajarillos de Valladolid, donde ha tenido lugar este suceso. Podemos contar que la mujer de 57 años cruzaba por esta calle cuando un coche que transitaba a gran velocidad, a 90 km por hora, según fuentes de la policía local, la atropella, la embiste tanto que la desplaza unos metros, atraviesa la valla que hay en esta terraza, que había en esta terraza, y aparece en el suelo con graves heridas en la cabeza. Hasta aquí se desplazaron los servicios sanitarios, que la atendieron en primer lugar y posteriormente la trasladaron al Hospital Clínico de Valladolid, donde ha fallecido. El coche se dio a la fuga. Dentro había dos ocupantes, uno de ellos mayor de edad, el conductor, que ha dado negativo en los test de alcohol y drogas, pero se encuentra detenido en la comisaría de Las Delicias a expensas de pasar a disposición judicial. En el vehículo iba otro joven menor de edad que no ha sido detenido, se encuentra bajo la tutela de sus padres. Este es el suceso que se vivió ayer por la tarde aquí en Valladolid. Hemos visto las imágenes de la cámara de seguridad. Se ve perfectamente cómo el coche atropella a la mujer que cruzaba por esta calle. Hoy en este barrio, consternación y mucho desasosiego por parte de los vecinos. Era una persona conocida en este lugar. Pues gracias, Teresa, en directo desde esa calle donde se produjo ayer ese atropello mortal a una paisana de 57 años de edad por parte de ese vehículo que iba a 90 por hora en una calle limitada a 30 por hora. La última hora de este caso la ha ofrecido esta mañana la delegada del Gobierno. Además del conductor del vehículo de 19 años, hay otro detenido, según Virginia Barcones, relacionado con este atropello, y se trata además de un menor de edad. Por parte de la policía local, en la misma tarde-noche de ayer se procede a la detención de dos personas y esta detención se produce por parte de la policía local, un mayor de edad y un menor de edad, y todo sigue el curso de la investigación de los hechos.
Y lo contábamos también al comienzo del programa, también ayer a la misma hora, 8:30 de la tarde aproximadamente, en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, en León, varios internos retuvieron a la directora del centro durante algo más de una hora junto a otros trabajadores. Uno de ellos fue agredido. Nos vamos en directo a la prisión de Mansilla de las Mulas. Allí está Natalia García. Buenos días. ¿Qué es lo que pasó? Buenos días. Pues al parecer este suceso tuvo lugar después de que se conociera el fallecimiento de un interno, de un preso de esta prisión de Mansilla en el módulo 10. Una muerte que tiene que ser investigada, pero que ya ha trascendido que podría tratarse de una muerte por sobredosis. A partir de ahí comenzó una pequeña trifulca entre los presos de la cárcel que acabó con esa retención durante cerca de una hora de la directora y de varios funcionarios. Comentan desde el sindicato ACAIP que la sala quedó prácticamente destrozada y lo peor se lo llevó ese funcionario que resultó herido y tuvo que ser trasladado al complejo hospitalario de León para atenderle sobre esas heridas y según nos comenta ACAIP, ellos lo que han solicitado es que se traslade a los presos que participaron en este pequeño motín, por así llamarlo, a otra prisión, a otras prisiones cercanas. Algo que ya ha negado la delegada del Gobierno, quien también ha dicho que la situación está totalmente controlada. Tampoco están de acuerdo con este extremo desde los sindicatos y, de hecho, ya planean movilizarse durante los próximos días como protesta por lo que dicen es una falta de seguridad de los trabajadores de esta prisión de Villayerro. Estaremos atentos. Gracias, Natalia, porque consideran ese hecho como muy grave y que también denuncian que no suele tener grandes consecuencias. Bueno, y mucha atención si son ustedes usuarios del autobús en la provincia de Segovia. Allí, solucionado el conflicto del transporte urbano después de varios paros en febrero y marzo, ahora es el interurbano el que va a la huelga. El transporte por carretera ha iniciado hoy paros parciales de 3 horas, 3 días a la semana. Las rutas escolares o la conexión con Madrid están afectadas y el motivo de la protesta, la ruptura de negociaciones sobre el convenio colectivo. Primera jornada de paros parciales en el transporte de viajeros por carretera en Segovia. Se han convocado paros en el mes de mayo y en el mes de julio entre las 6 y las 9 de la mañana y estamos con los representantes sindicales. Olga Sánchez, de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, ¿cómo ha ido este primer paro? Bueno, pues yo creo la valoración que hacemos ha sido muy positiva, ha sido secundada por muchos trabajadores y bueno, aquí en Cocheras, que es donde hemos estado nosotros, ha habido bastante tranquilidad. Creo que en la estación de autobuses y en otros sitios donde hay parada ha habido un poquito más de revuelo, pero aquí ha estado tranquilo. Ha habido revuelo porque bueno, los usuarios no terminan de entender la situación, pero nosotros nos tenemos que hacer ver, nos tenemos que hacer notar y tienen que entender nuestra situación. Nosotros queremos que se bloquee el convenio y es nuestra manera de hacer presión. Estamos también con el secretario de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Segovia, Ángel Nieto. ¿Cuáles son las reivindicaciones de estos trabajadores? Bueno, sobre todo llegar a un acuerdo en el convenio y llegar a un acuerdo en el destope de la antigüedad, porque lleva congelada ya durante muchos años y entonces, claro, eso recorta el poder adquisitivo de los trabajadores, como bien hemos dicho ya en otras ocasiones, de hasta un 26%. Entonces, intentamos que sea una de las partes que para nosotros es una línea roja que sí que hay que tocarla. Si en cambio la patronal no quiere. Ayer desde la patronal se señalaba que estaba muy cerca el acuerdo. ¿Hay realmente esa posibilidad de alcanzar un acuerdo pronto? Sí, yo creo que sí, que puede haber posibilidad. Lo que pasa es que, claro, llegamos a un punto de que ya no hay movimiento entre unos y otros. No hay movimiento porque, a ver, la empresa, sus escalones son muy cortitos y pretende que los nuestros sean muy largos, entonces ahí no podemos llegar. Sí que es verdad que podíamos llegar a un acuerdo, pero tienen que poner ellos más voluntad porque nosotros no podemos estar bajando ya más, o sea, ya no se puede llegar más abajo. Hay que decir que en este paro estarían incluidos los conductores de los autobuses escolares, pero el transporte escolar se ha garantizado porque estaba incluido al 100% en los servicios mínimos, ¿no? Efectivamente, el transporte escolar está garantizado, es un 100% de servicios mínimos, o sea que por ese lado tranquilos.
¿Y de qué manera ha afectado al resto de expediciones? ¿Cuáles serán los servicios mínimos? Bueno, a ver, los servicios mínimos los marca cada empresa y el resto de expediciones, bueno, pues tienen ciertas líneas donde no se ha cumplido el 100%. Pues de momento esta es la actualidad de este primer paro parcial. Se van a repetir lunes, miércoles y viernes en los meses de mayo y junio si no se alcanza antes un acuerdo con la patronal segoviana. Así que el siguiente este mismo viernes de 6 a 9 de la mañana. Y continúa también la investigación del brote de triquinosis declarado ayer en la provincia de León, en la comarca del Bierzo. Afecta a 16 cazadores, 4 ya tienen la prueba serológica que lo confirma y uno estuvo ingresado aunque ya le dieron el alta. Habían comido carne de jabalí, que es una de las fuentes de infección de esta enfermedad para los humanos. Álvaro Borge es veterinario. Álvaro, buenos días. Hola, buenos días. Decía yo, es la principal forma de contagiarse, la ingesta de esta carne, pero por lo que hemos leído, cuando la carne no está cocinada lo suficiente, ¿no? ¿Cómo se suelen producir estos casos de infección? Sí, bueno, la triquinosis es una enfermedad parasitaria. Se trata de un parásito que se encuentra en la musculatura de los animales, de muchos mamíferos, pero principalmente está asociada con caballos, cerdos y principalmente jabalí. Entonces, una persona al consumir carne de estos animales, un animal infectado, puede adquirir la enfermedad. Tiene que ser carne, pues, o que esté bien poco cocinada o bien cruda, a través de embutidos, dado que el curado, salado o ahumado de los embutidos no elimina el parásito. Y una persona que ya se ha infectado, como en el caso de algunos de estos cazadores, ¿cómo cursa la triquinosis en humanos? Uno de ellos fue al hospital, ya le han dado el alta, pero ¿cómo se manifiesta en los seres humanos? ¿Cuál es un poco la señal de alerta y cómo cursa la enfermedad? Bueno, pues el curso de la enfermedad es variable, depende de muchos factores, la edad de la persona, el sistema inmune. Y sobre todo el factor más importante es la cantidad de larvas ingeridas, ¿vale? Entonces puede ser desde una enfermedad leve que pase prácticamente desapercibida con unos síntomas gastrointestinales y sin más, o bien puede tener unas complicaciones más severas, incluso pues, pudiendo provocar la muerte, ¿vale? En función también de un poco de... Porque bueno, los parásitos una vez que se ingieren migran atraviesan el intestino y migran a través de todo el cuerpo y en función de la ubicación de esos parásitos pues pueden tener una sintomatología u otra. La sintomatología más habitual es cansancio, dolor muscular, fiebre, etcétera, pero bueno, pueden tener problemas más graves como cardiológicos, etcétera. Como decíamos, Álvaro, el contagio de triquina en humanos está asociado precisamente a la matanza, a la carne de caza, de jabalí o de cerdo. ¿Qué precauciones debemos tener? ¿Cómo podemos prevenir este tipo de contagios? Bueno, pues como decía al principio, está asociada al consumo de carne de porcino, de cerdo y de jabalí. En porcino los casos son más escasos, la prevalencia en este tipo de animales es más escasa. En jabalí tenemos una prevalencia bastante mayor y el riesgo es bastante mayor. Pero bueno, la precaución siempre es la misma. Es toda la carne que procede de estos animales debe ser sometida a un análisis para descartar la presencia de la larva del parásito triquina. Entonces, bueno, lo que vaya por las vías normales de comercialización, a través del sacrificio en mataderos o salas de tratamiento de caza, pues es en esos sitios donde hay unos veterinarios que hacen la digestión de una parte del músculo de esos animales y descartan la presencia del parásito. Sí que tenemos que tener en cuenta las recomendaciones hacia los cazadores o las personas que hagan matanza domiciliaria y lo consuman ellos mismos, que lleven una muestra de carne a un veterinario que está autorizado por la Consejería de Sanidad para que haga el análisis de la misma y descarte la presencia del parásito. Así conseguiremos que no haya ningún caso o que sea muy residual. Álvaro Borge, veterinario, gracias por aclararnos estas pequeñas dudas acerca de la triquinosis. Buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. Saludo. Y más asuntos. Empresas y centros tecnológicos se dan cita hoy en Salamanca, en un encuentro sobre innovación en el que participan decenas de compañías y unos 400 asistentes. Esta jornada sirve además como puesta de largo de la marca Salamanca Tech, que quiere ofrecerse como un motor económico, tecnológico e innovador. Silvia Buñuel, buenos días.
Salamanca exhibe músculo en el Tech Day. Es un encuentro que reúne a empresas de base tecnológica que trabajan aquí en Salamanca. Aquí en este espacio van a poder compartir experiencias y también retos de futuro. Es la primera piedra de una estrategia que pretende hacer de Salamanca una ciudad innovadora y de futuro. Pues hasta aquí la actualidad. Estamos preparando un poco el tema con los invitados de hoy y como les avanzaba al comienzo de este programa, la sequía está afectando, lo comentábamos también en el programa de ayer, a la ganadería, al campo, pero también a nuestra salud. No son buenos tiempos para los asmáticos, lo sabrán ellos muy bien, porque precisamente la sequía y la contaminación ambiental pueden incrementar el número de casos. Hoy vamos a hablar de eso, del asma. Es una enfermedad crónica con la que más o menos podemos estar familiarizados, aunque sea de oídas, y ese es uno de los problemas, que es una enfermedad poco conocida, pero algunos de sus síntomas se pueden confundir con otras patologías diferentes. Además, una vez diagnosticada, es importante que el asma esté bien controlada y eso no ocurre en 6 de cada 10 casos. Para hablar de todo ello, están hoy en el programa Enrique Macías Fernández, es especialista en neumología y miembro del grupo de trabajo de asma de Socalpar, que es la Sociedad Castellano y Leonesa y Cántabra de Patología Respiratoria. Buenos días. Buenos días. También nos acompaña hoy Rafael Martínez Olmedo, es representante de CONCIL, que es el Consejo de los Colegios de Farmacéuticos Profesionales de Castilla y León, que tienen un papel bastante importante en relación con el asma. Buenos días y bienvenido también. Muchas gracias, buenos días. Y sumamos una nueva voz por videollamada. Nos atiende Cristina Ortega Casanueva, que es miembro de la SEICAP, la Sociedad de Inmunología Clínica y Asma Pediátrica. Buenos días también. Hola, buenos días. Enseguida hablaremos con los tres para abordar este tema del asma y el aumento de los casos, pero como siempre vamos a situarnos un poquito. Vamos a empezar por contarles qué es el asma y cuál es su prevalencia. Fíjense, la gran cifra, se estima que en España unos 3 millones de personas tienen asma. Es una de las enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, una patología crónica que afecta tanto a niños como a adultos, pero mientras en los mayores la incidencia es del 5%, entre el 10 y el 15% de niños y adolescentes tiene asma, y esta enfermedad, fíjense que consume el 2% de los recursos sanitarios destinados a la sanidad pública. ¿Por qué? Pues por los medicamentos, las consultas, las visitas a urgencias, los ingresos y también las pruebas diagnósticas. De ese 2% de recursos que consume, el 70% se debe a los casos graves y a los casos mal controlados. De hecho, más de 6 de cada 10 pacientes, el 63% de ellos, no llevan un buen control del asma. ¿Pero qué es el asma? Bueno, pues varía un poco en cada paciente. Hay quien habla de asmas en plural según todas sus variantes, pero el asma afecta a los bronquios y se caracteriza por la inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias. Eso hace que disminuya el flujo de aire en los pulmones. Estas son ilustraciones de una guía de la Iniciativa Global para el Asma. Aquí ven, por ejemplo, cómo en una situación normal las vías aéreas están limpias y el aire puede pasar fácilmente. Ahí, en cambio, pueden ver cómo está la misma vía durante un ataque de asma. Las paredes se hinchan, las vías se cierran y producen más secreción de la normal. Por eso, aunque varían en cada persona, los síntomas suelen ser estos: tos seca, al principio en ataques productiva. A continuación, también silbantes o pitos, son como silbidos que se forman en los bronquios al pasar el aire, y disnea, esta sensación de dificultad para respirar, ahogo o fatiga. También puede notarse un dolor o una presión en el pecho. Hay desencadenantes del asma, no de la inflamación crónica del problema en sí, sino episodios agudos de unos bronquios pues ya dañados. El frío, el tabaco, la alergia, una carcajada, y a todo eso se añade cada vez más, como decíamos, la contaminación y la sequía. Los expertos advierten esta prevalencia del asma infantil, que ya es del 10%, puede aumentar por causas medioambientales. Las olas de calor, los veranos más largos y calurosos hacen que ese calor adicional cree ozono a nivel del suelo y eso provoca asma. Y también, como decíamos ayer, la sequía, la falta de lluvia. La lluvia suele limpiar la atmósfera y reduce los niveles de contaminación. En sequía hay anticiclón, el aire no se mueve, empeora su calidad y no viene nada bien, como se pueden imaginar, tampoco ni a las alergias ni al resto de problemas respiratorios. Voy a respirar yo después de decir todo esto para consultar a nuestros expertos. Neumólogo Enrique Macías, esto es verdad, ¿no? La sequía, la contaminación son episodios cada vez más frecuentes que no vienen bien a nadie, tampoco a los asmáticos, y hay más casos derivados de esta situación. Bueno, efectivamente las condiciones ambientales juegan un papel fundamental, no solo en el control del asma, sino en el desarrollo del asma, ¿no? La contaminación y la situación ambiental es un factor
que puede desencadenar asma, y en este sentido pues los climas extremos, tanto de frío intenso como de calor intenso, juegan un papel negativo para el control de la enfermedad. Nuestros bronquios tienen unas condiciones de humedad y de temperatura que varían evidentemente con los cambios de temperatura, y en el asmático estos cambios de temperatura y de humedad generan que, como bien has dicho tú antes, el bronquio se pueda cerrar y provocar síntomas. Porque ¿cuáles son las causas más comunes del asma? El paciente de asma, ¿cuál es el origen más habitual de esta enfermedad? Bueno, se dice que aproximadamente 2/3 partes de los pacientes con asma tienen un componente alérgico. Entonces, en esos pacientes, la sensibilización a alérgenos externos es uno de los motivos que puede desencadenarles asma. Uno de los motivos. Otros motivos pueden ser, como hemos dicho, las situaciones ambientales, situaciones de estrés, las infecciones, por supuesto, en las mujeres la menstruación. Bueno, estos son desencadenantes que pueden agravar el asma. En general, como digo, un 60% de los pacientes tienen un componente alérgico, y el resto, pues estos factores podrían desencadenar problemas de asma. Vamos a preguntar también a nuestra otra experta, que es Cristina Ortega, miembro de la SEICAP, la Sociedad de Inmunología Clínica y Asma Pediátrica, porque ¿se puede ser asmático sin llegar a manifestar estos ataques que todos identificamos con el asma? Porque he leído que cada paciente es un mundo, ¿no? Hay gente que tiene ataques varias veces al día, una vez a la semana, en función de uno u otro factor. ¿Se puede ser asmático sin evidenciarlo así con esos síntomas? Sí, una crisis de asma es tos, pitidos en el pecho, fatiga respiratoria, pero no tenemos por qué ver estos 3 síntomas en el mismo paciente. En los niños, por ejemplo, una tos nocturna puede ser un equivalente asmático. Un niño que no tose durante el día, pero al llegar la noche está constantemente tosiendo. Niños que están bien, pero salen al parque, se ponen a correr, a hacer vida de niños, a jugar, y empiezan a toser, y ya el papá le dice: oye, para, que estás tosiendo. Todo eso pueden ser equivalentes asmáticos. Cuadros catarrales que terminan siempre en complicaciones, como dicen los papás, en tener que llevarles al hospital, tos, pitos en el pecho, fatiga respiratoria, y por supuesto, bueno, pues cuando ya ingresan, necesitan oxigenoterapia, pues ya son crisis moderadas. Sí quiero insistir en que hay una progresión de rinitis alérgica, asma bronquial, una incidencia de asma 3 veces mayor en aquellos niños que tienen rinitis alérgica, con lo cual no debemos olvidarnos de esos niños que a lo mejor solo tienen eso, rinoconjuntivitis. Puede evolucionar a asma, es importante. Claro, por lo que me cuentan es un poquito complicado al final llegar a ese diagnóstico del asma, ¿no? ¿Cómo sabemos que los síntomas que podemos manifestar de una u otra forma finalmente son asma? ¿Cuál es el momento en el que identificamos, el profesional sanitario, claro, que lo que tenemos es asma? Lo más importante es llevar a nuestros pacientes, en mi caso como pediatra y alergóloga, a los niños, al pediatra alergólogo, al especialista en alergia infantil, para que con una anamnesis, una historia clínica detallada, pueda objetivar si esa tos es secundaria a un cuadro catarral sin más, o no, o es una tos asmática o una tos alérgica. Hay que hacerlo. Luego existen pruebas como la espirometría, pruebas de función pulmonar, que nos ayudan a armar ese diagnóstico, pero lo más importante es la historia clínica y la exploración física. Muy importante que los niños sean valorados por el pediatra para que les pregunte a los papás y explore a los niños. Y me imagino que hasta llegar a este punto, Rafael, que es representante del CONCIL, del Colegio de Farmacéuticos, muchos pacientes pasarán primero por la farmacia con alguno de estos síntomas y pedirán una primera opinión, ¿no? ¿Se encuentra con este caso de ciudadanos que llegan a las farmacias y dicen: no sé si es asma, esto que tengo, qué puedo hacer, qué me puede recomendar? Sí, la verdad es que es cierto. De hecho, con Enrique comentábamos antes de empezar el programa que los farmacéuticos tenemos ese curioso privilegio y esa inmensa responsabilidad
de ser el que primero ve al paciente y el último que le deja en el sistema sanitario, ¿de acuerdo? Entonces es cierto que nosotros manejamos protocolos y manejamos criterios consensuados también con nuestras sociedades científicas en cuanto a manejo de síntomas menores, ver hasta dónde el problema puede ser de resolución automática, quiero decir que sea un catarro viral, que sea un problema agudo que sin más no va a dejar ninguna huella ni ningún problema, o bien ver en qué momento intentar cribar, en qué momento el problema puede ser un poco más allá de banal y derivarlo sea al médico, sea al pediatra o sea, en su caso, como comentábamos en muchas ocasiones, a urgencias si es fin de semana o si el asunto lo requiere. Porque, Rafael, cuando llega un ciudadano a un despacho de farmacia, ¿qué es lo que ve el farmacéutico que le hace decir esto no es un catarrillo, puede ser asma, que vaya al médico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la línea que separa una cosa de la otra? La línea depende de cada paciente, como claro, bien comentábamos. Por eso es complicado también. Ahí está el hacer bien las cosas. Bueno, pues mira, lo más normal es que cuando un paciente ya tiene algún problema de alergia, no tiene por qué ser respiratoria, ¿de acuerdo? Un problema atópico, un problema de alergia en la piel, un problema de cualquier síntoma que haya podido tener en el pasado alérgico, podemos pensar en que debute con un problema asmático. Y luego la duración, quiero decir, hay una serie de criterios, pues no es lo mismo una tos aguda de menos de 3 semanas de evolución, debida a un catarro que sabemos que el niño ha cogido porque se lo ha pegado su hermano, a un problema crónico en donde la tos empieza a ser de una duración excesiva, esa tos que comentaba la compañera online, que es al principio de la noche o al final de la noche, esa tos seca, esa tos que no nos indica que haya un problema vírico o bacteriano y sin embargo que no se resuelve. Entonces, bueno, pues luego ya depende un poco del buen hacer del farmacéutico. Y de su formación, ¿no? Porque están constantemente actualizándose, reciclándose, recibiendo formación en todas las enfermedades, pero también en asma. Sí, precisamente es que está muy relacionada con todo lo que nos llega a la farmacia en cuanto a, pues yo qué sé, en esta época de primavera podemos hablar de que se nos juntan los catarros con las alergias, con ese COVID que todavía no nos ha abandonado, etcétera, ¿no? Entonces, ver cuál es un problema agudo y que se puede resolver de modo automático, el propio paciente se cura frente a un problema crónico que puede derivar en un asma o un problema agudo que nosotros veamos que debemos derivar al médico. Se juntan alergias, algunos casos de COVID, contaminación y sequía, que lo comentábamos al comienzo. ¿Cómo está influyendo, cómo notan, neumólogo y farmacéutico, estos episodios de sequía, de ambiente cargado, mala calidad del aire, fruto de la escasez de lluvias, en los pacientes que se acercan a la farmacia y a las consultas? Bueno, en general, los ambientes cargados afectan a todo el mundo, sea una persona sana y, lógicamente, los pacientes con problemas respiratorios, no solo asma, lo notan de una manera mucho mayor, ¿no? Entonces, en situaciones de sequía, el año pasado con los días que hubo de calima aquí en Castilla y León, pues se notó que había más visitas a urgencias o a consultas de neumología, simplemente por el hecho de que esos pacientes habían estado en contacto con ese ambiente. Entonces, como he dicho antes, las situaciones climáticas, vamos a llamar extremas, pues juegan un papel negativo en el control de todos estos pacientes. Por lo tanto, en días así calurosos, donde veamos que el ambiente está muy cargado, pues estos pacientes más graves deberían tener precaución e incluso evitar salir a la calle, ¿no?, en estas circunstancias. La farmacia pues igual, ¿no? Verá ese tipo de episodios. Exactamente, lo mismo. Hay que tener en cuenta que sin ser asmático, cuando tú sales de casa a la calle y pues, el verano pasado nos encontrábamos 40 grados, nos costaba respirar. Esto es un síntoma de un paciente asmático, la opresión al respirar. Si esto le pasa a una persona normal y corriente, pues imagínate a un asmático, ¿vale? Todo abundando en ello, pues calima, contaminación, partículas en el aire, partículas de polen, partículas de contaminación de diésel,
el polvo del desierto, pues todo va empeorando las condiciones de tal manera que precisamente un paciente asmático pues tenga que tener más cuidado. Quizá en este sentido, ahora que el uso de mascarillas parece que se ha normalizado, una mascarilla FFP2 puede filtrar suficientes alergenos o suficientes partículas como para que en muchas ocasiones sea conveniente su uso. Las hemos visto, por ejemplo, en La Palma, cuando tuvo la erupción del volcán, había los que estaban allí pues utilizaban la mascarilla para no inhalar las cenizas. Bueno, unas circunstancias, unos episodios de sequía que también están haciendo que haya más casos en niños. Cristina, precisamente la sociedad a la que representa la SEICAP alertaba, ¿no?, de que esos episodios de sequía están haciendo que haya más casos de asma pediátrica. ¿Es así? Efectivamente, hay que tener en cuenta que los niños tienen las vías aéreas más estrechas, que pasan mucho más tiempo al aire libre, que hacen ejercicio y que muchos respiran por la boca, con lo cual aumenta la respiración de esas partículas contaminantes, del polen. Hay que tener en cuenta que cuando no llueve, cuando hay sequía, la concentración de polen es mayor. Al fin y al cabo, la lluvia limpia la atmósfera, hace que las partículas de polen pesen menos, caigan al suelo y en la sequía, bueno, pues todo lo contrario. Entonces, contaminación y sequía están haciendo que los niños que ya son asmáticos tengan más crisis de asma y que aumente también ese número de aumentos en esta patología respiratoria. Cristina, y decíamos al comienzo del programa que afecta el asma al 5% más o menos de los adultos, pero en los niños va entre el 10 y el 15%. ¿Por qué esa prevalencia mayor en niños? ¿Se diagnostican más? ¿Tienen alguna predisposición previa mayor? Bueno, por todas estas razones que le he comentado, y sobre todo es el ambiente. En niños que viven en las ciudades, donde los pólenes al final, con mezcla de partículas nocivas de la combustión, estos pólenes son mucho más alergénicos, además son de un diámetro un poquito mayor, con lo cual son irritantes para toda la población, pero mucho más para los niños que tienen esas vías aéreas más pequeñas y que están todavía en formación. Enrique, uno de los síntomas que decíamos antes es la tos, improductiva al principio, luego es productiva, aparece moco. Cuando a alguien le pasa, ¿cómo identifica un poco este síntoma vinculado al asma? Bueno, la verdad es que la tos es un síntoma muy inespecífico, aunque es muy frecuente en el asmático y, como ha dicho Cristina antes, a veces es el síntoma único que aparece en el asmático, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una tos seca, pero también la inflamación que hay a nivel bronquial en el asmático genera que sus glándulas segreguen más moco. A veces, cuando el bronquio está cerrado, ese moco cuesta expulsarlo y hasta que no se vuelve a broncodilatar el paciente, a abrir el calibre de esos bronquios, no conseguimos que esa tos sea productiva. De hecho, uno de los motivos de obstrucción a la salida de aire y a la entrada de aire es el moco. Por lo tanto, la tos puede ser improductiva, no solo porque no haya moco, sino porque a veces es muy difícil de expulsarlo y es un factor limitante para la entrada y salida de aire. Una vez diagnosticado el asma en los pacientes, decíamos, el otro gran problema es el control. El 63% de ellos, 6 de cada 10, no hacen un buen control. ¿A qué nos referimos? ¿No se sigue bien el tratamiento? ¿Cuál es el problema para no tener un control cuando ya sabemos que lo que tenemos es asma y cómo se controla? Bueno, yo creo que aquí hay dos problemas. Uno es el de diagnóstico. Casi la mitad de los pacientes que tienen asma no lo saben. Entonces, hay un problema en esos pacientes que refieren catarros de repetición, bronquitis de repetición, que les duran mucho los catarros en invierno, pero que realmente posiblemente lo que estén contando es que tienen síntomas de asma que nadie ha diagnosticado y por lo tanto no está tratado. Ese sería el primer problema, el diagnóstico, y el segundo sería el control, ¿no? Y el control, uno de los principales problemas es que el paciente, debido a la variabilidad que tienen los síntomas, no tiene consciencia de que estamos ante una enfermedad crónica y que como tal necesita un tratamiento en muchos casos crónico.
Entonces, cuando el paciente mejora, abandona el tratamiento y pues eso es un factor muy importante para pérdida del control. Los tratamientos en la mayoría de los casos son inhalados y otro de los problemas que hay es que ningún paciente nace enseñado, ¿no? Entonces, el adiestramiento en el uso de inhaladores es fundamental y es uno de los caballos de batalla que tenemos. Nosotros en la consulta del hospital, que en principio vemos pacientes con asma grave, en nuestra consulta monográfica del hospital, es uno de los ítems que tenemos con una enfermera siempre, ¿no? Adiestramiento y educación sanitaria. Eso es fundamental para el control. Muchos de los pacientes que vienen con diagnóstico de asma grave, simplemente con la educación conseguimos controlarlos. Claro, es un problema la gente que no utiliza bien el inhalador, y ahí también entra en juego la figura del farmacéutico, que otra de sus misiones en el tratamiento del asma es enseñar al paciente a hacer un uso adecuado, ¿no? Que su técnica con el inhalador sea la adecuada. ¿Qué problemas hay y cómo garantizamos esa técnica adecuada? Los problemas son que el medicamento, si no llega a su sitio, no funciona, está claro. Entonces, lo que comentaba Enrique, lo que comentaba la compañera es obvio. Quiero decir, ningún tratamiento que no llegue al lugar donde tiene que ejercer su efecto funciona, con lo cual el paciente está mal controlado o sigue con su enfermedad. Entonces, el tema de enseñarle al paciente el manejo del inhalador es un tema complicado, porque no consiste en enseñárselo solo una vez, que se lo puedes enseñar una vez, se lo puedes enseñar dos, se lo puedes enseñar tres, pero muchas veces la técnica hay que practicarla, y solo practicándola es cuando realmente funciona. Por ejemplo, comentábamos uno de los inhaladores más complicados, no sé si podemos decir marcas, podemos decir Ventolin, por ejemplo. ¿Vale? Sí, todo el mundo lo conoce y lo entiende. Uno de los más complicados para mí es un sencillo Ventolin, porque tienes que hacer coincidir la pulsación con la aspiración, y creo que hay una estadística por ahí en el cual solamente el 12% de los pacientes lo hace bien. Podemos evitar este punto con una cámara de inhalación, ¿vale? Pero no hay una cultura de emplear una cámara de inhalación. Corrígeme, Enrique, si es... Bueno, yo creo que aquí la educación, como he dicho, es básica y necesitamos integrar varias cosas. Y la primera que no tenemos en cuenta muchas veces es el propio paciente, es decir, qué características tiene el paciente y en base a esas características ponerle el inhalador, no que el paciente se adapte al inhalador, sino viceversa. Entonces, tenemos que contar con el paciente. Si es una persona mayor, le va a costar más o menos; si es una persona joven, que entienda mejor un poco las instrucciones. Entonces, eso sería lo primero. Y, por supuesto, la educación sanitaria, que todo el mundo tiene que participar. Nosotros, en la consulta, farmacia, y esto no hay que dar nunca nada por sabido. Cuando hemos enseñado a una persona y entendemos que sabe utilizar el inhalador, a los 3 meses nosotros siempre repasamos y vemos que no es así. Entonces, como ha dicho Rafa, es cuestión de práctica y de estar muy encima. Hacemos modificaciones en tratamiento cuando a veces lo único que hay que hacer es que lo que tengan lo sepan utilizar. Y en el tema de la edad, si los mayores no hacemos un buen control del asma, en niños ya no me quiero ni imaginar. Cristina, ¿cómo es enseñarle a un niño y seguir que hace un uso correcto del inhalador? Será casi misión imposible. Bueno, la verdad es que tanto los papás como los niños asmáticos y alérgicos suelen ser muy responsables, pero es verdad que el manejo de las cámaras de inhalación no es algo intuitivo, hay que enseñarlo, y ahí los pediatras alergólogos, las enfermeras pediátricas, adultos igual, tenemos que estar ahí para enseñar el manejo. Y es que se olvida de los que son pacientes estacionales, que a lo mejor solo tengan el asma alérgico en primavera, pues de un año para otro se olvida. Entonces hay que estar encima, hay que recordarlo. Nosotros en la sociedad, en SEICAP, en nuestra página web tenemos vídeos para que si en algún momento algún paciente pregunta o no hay tiempo, se le olvida, que siempre puedan consultar estos vídeos y ver el manejo de los inhaladores y de la cámara de inhalación. Nosotros ese Ventolin que decíais en el estudio, siempre con cámara de inhalación.
Y algo que quiero decir es que en general los papás son muy responsables y sí existe una buena adherencia al tratamiento, pero llega el verano o ya los ven mejor y entonces deciden suspender antes de tiempo. Entonces mi consejo es que hasta que el pediatra alergólogo no le baje la pauta o suspenda ese tratamiento, que continúen hasta revisión. Pues hacemos ese último llamamiento. Cristina Ortega, miembro de la SEICAP, la Sociedad de Inmunología Clínica y Asma Pediátrica. Aprovecho para despedirla y darle las gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenos días. Y una última cosa, es una enfermedad crónica, no se cura, pero bien tratada se puede hacer vida normal, ¿no? Ya para acabar, para resumir. Bueno, ahora está en debate si es una enfermedad que puede tener una remisión, es decir, que podemos estar mucho tiempo sin síntomas y con una actividad normal. Sí, la respuesta sería que en la mayoría de los pacientes el objetivo es que hagan una vida normal. Y digo una vida normal para la actividad que ellos quieran hacer, incluido deporte. Por lo tanto, ese es el objetivo que tenemos que tener y en la mayoría de los pacientes se puede conseguir. Pues con eso nos quedamos. Enrique, neumólogo, Rafael Martínez del CONCIL, del Consejo de Colegios Farmacéuticos, gracias por acompañarnos y darnos luz acerca de este tema del asma, que ayer fue el Día Mundial, por cierto. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Y ustedes no se vayan muy lejos porque a la vuelta de una pequeña pausa seguimos con la actualidad y contándoles lo que está pasando en Castilla y León. Hasta ahora. Una y cuarto, seguimos en directo en Está Pasando y ahora que estamos en la recta final del curso escolar, muchos estudiantes cuando acaban la educación obligatoria no tienen claro del todo su rumbo, algunos hasta abandonan antes de terminar. Fíjense, 12 de cada 100 jóvenes de entre 18 y 24 años no tienen titulación ni de bachillerato ni de FP. Para echarles una mano en la búsqueda de su camino, Empresa Familiar de Castilla y León acaba de presentar una guía de orientación, Ana Duarte, que es pionera en nuestro país. Así es, y precisamente la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León ha creado un método para paliar esta problemática y que los jóvenes alcancen su destino y encuentren su rumbo. Una guía de orientación que plantea soluciones. Por ello me encuentro con el director de la Fundación Empresa Familiar, Alberto Guerra. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo esta guía va a lograr resolver esta problemática en la que el último año el abandono escolar se ha situado en el 36%? Pues teníamos muy claro que tendríamos que hacer algo, dar un paso adelante para que tanto los orientadores como el alumnado, como las familias, tuvieran el suficiente contenido para tomar la mejor decisión de vida, primero de vida formativa y luego posteriormente de vida profesional. Lo que intentamos con esta guía es ofrecer contenidos distintos, itinerarios formativos, diferentes herramientas tecnológicas dirigidas a jóvenes de la ESO, porque como nos gusta decir, desde la Fundación nos gusta hablar como hablan los jóvenes y para eso hemos diseñado, por ejemplo, herramientas como un Escape Room, una aplicación para dispositivos móviles que llamamos Atrapa la FP y ofrecer a través de metaverso, a través de realidad virtual, los diferentes ciclos formativos y diferentes realidades que se están viviendo en las empresas y en los centros educativos de Castilla y León. Recursos como, por ejemplo, esa plataforma Ikigai. Sí, nosotros hemos apostado por el modelo Ikigai porque entendemos que los 4 aspectos que refleja este modelo Ikigai, que Ikigai es una palabra japonesa que significa propósito de vida, y creemos que para elegir ese propósito de vida son necesarios 4 aspectos. El primero es saber lo que te gusta. El segundo sería en qué eres bueno. El tercero es ver cómo conjugan esos 2 aspectos con lo que demanda la sociedad y, fundamental, el cuarto es qué es lo que necesita el mercado laboral. Si somos capaces de que estos 4 aspectos conjuguen, evidentemente obtendremos el que nuestros jóvenes tengan ese propósito de vida. Habéis recreado 200 empresas en realidad virtual de Castilla y León, ¿con qué fin?
con el fin de que los jóvenes que tienen que tomar esas decisiones tan importantes, los padres y orientadores, puedan ofrecer o podamos ofrecer la realidad de lo que está sucediendo en el mercado laboral de nuestra comunidad. Es una manera de que visualicen cómo podrían ser ellos el día de mañana si estudiaran esos ciclos formativos y cómo serían ellos unos años más tarde. Pues muchísimas gracias, Alberto. Y es que es esencial conectar a los jóvenes con códigos con los que están familiarizados, como por ejemplo la tecnología, y es que esta guía ya está disponible a través de la página web guía de orientación castillaeleon.org. Pues muy útil y además eso, pionera en España. Gracias, Ana. Buenas tardes. Bueno, y el rumbo, el camino más inmediato para un grupo de alumnos italianos es el que ha puesto en su camino, nunca mejor dicho, a Soria estos días. Esta semana están participando en un curso de traducción centrado en la vinicultura. Quizá el vino sea casi un idioma universal, pero estos estudiantes de la Universidad de Udine están conociendo a fondo el sector con catas, claro, y también con su terminología. Otra forma, Sara Martín, de aprender el español. Desde el pasado viernes, un grupo de 11 estudiantes provenientes de la Universidad de Udine en Italia han llegado a Soria para participar en un curso de traducción que tiene el sector del vino como protagonista. Es una iniciativa organizada por el Centro Internacional de la Fundación Duques de Soria en colaboración con la Universidad de Valladolid y con la Universidad de Udine. Estamos con Graciela Fanzini, que pues es la coordinadora también un poco de este curso y además una de las profesoras que os hemos interrumpido ahora. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, sí. Bueno, cuéntame un poquito cómo está transcurriendo este curso en el que ya han visitado algunos lugares emblemáticos y en el que el vino es un poco todo lo que conduce la traducción, ¿no? Esa especialidad. Claro, sí. Bueno, los chicos llegaron el viernes por la noche y el sábado inmediatamente fuimos a San Esteban de Gormaz, porque nos unimos al 5º Congreso sobre la lengua de la vid del vino organizado por la Universidad de Valladolid y por el profesor Miguel Ibáñez. Y después por la tarde visitamos San Esteban y fuimos a Tauta y almorzamos estupendamente en el barrio, en el barrio de las bodeguitas con nuestra bolsa picnic, y estuvimos ahí muy bien y tuvimos la oportunidad de visitar también una lagareta. Y después fuimos a una pequeña bodega de Bildé. O sea, como podéis ver que nosotros estudiamos la lengua de la vid del vino dentro y fuera del aula. Bueno. Y hoy sí que nos dedicaremos también a la traducción al italiano. Ahora ha sido el eno español y ahora llegaremos a la traducción del italiano al español. Y bueno, muchísimas gracias con ese estudio de campos agrarios. Una de las profesoras que viene desde Italia, desde la Universidad de Udine, ¿qué os está pareciendo Soria? ¿Qué os está pareciendo de este curso? ¿Y por qué el mundo de la traducción y el vino tiene esas salidas profesionales tan importantes? Pues bueno, de momento todo estupendamente, nos están tratando, como se dice, con guantes de seda y muy bien. Y bueno, les puede ser bueno porque como la zona donde nosotros vivimos es el Friuli Venezia Giulia, es una zona de vinos de muy alta calidad y entonces pues se necesita también a lingüistas y a traductores para que trabajen en este campo. Bueno, pues muchísimas gracias a Gaby. Por último, claro, tenemos aquí a ese grupo de 11 estudiantes, Erika y muchos más que tenemos por aquí. ¿Por qué decidisteis participar en este curso? ¿Por qué, un poco creéis que el vino puede ser una de las salidas profesionales en el mundo de la traducción? Sí, bueno, yo estudio traducción, pero nunca había traducido textos de este tipo, o sea que este curso me pareció lo ideal para aprender unas nociones muy importantes. Y además es un ámbito que sí también en futuro me podría interesar mucho y o sea que sí estoy disfrutando de esta experiencia y sí también la ciudad me está gustando mucho, o sea que... ¿Qué es lo que más os está gustando? Que sé que habéis visitado un montón de sitios ya. A mí lo que más me gustó fue una ruta por el centro de la ciudad aquí y también una excursión que hice ayer al Monasterio de Piedra. Qué bueno. Oye, pues ya lo veis, aquí se está trabajando en cómo también el mundo de la traducción y la nueva forma de comunicar en el mundo del vino y la vid con estos estudiantes llegados de la Universidad de Udine y que han puesto el pistoletazo de salida a todos esos cursos de formación y traducción que se organizan desde aquí, desde este Centro Internacional de la Fundación de los Duques de Soria.
Pues ya podéis decir, Sara, cuando arriba Soria, pues eso, se merecen un premio. Gracias, Sara, muy buenas tardes. Una copita de vino para llegar al final del programa de hoy. La información vuelve mañana jueves con esta primera cita con la actualidad en Castilla y León Televisión a partir de las 12:30 en directo aquí en Está Pasando. Disfruten del día. Gracias y adiós.